¿Qué significa que la solicitud fiscal no cumpla con los requisitos de probabilidad? El juez tiene que hacer una valoración de la probabilidad de que esas pruebas que se le están presentando verdaderamente haya detrás un delito de eso. Si no existe, si no pasa ese filtro, si esos requisitos de probabilidad no se cumplen, entonces no hay por qué establecer medidas cautelares. El juez es el que tiene que hacer esa valoración. En ese sistema de frenos y contrapesos, el fiscal presenta las pruebas, presenta la investigación y si el juez considera que no son suficientes, entonces no tiene por qué dictar medidas cautelares. Y todos los sospechosos del caso de las presuntas irregularidades en adopciones del PANI de Cariari y de Pocosí quedaron en libertad y sin ningún tipo de medidas. Fabián Mesa nos informa. Adelante. Confirmamos entonces que las 5 personas investigadas por estas supuestas irregularidades a la hora de realizar adopciones en el Patronato Nacional de la Infancia en la sede de Cariari, todos quedaron libres y sin ningún tipo de medida cautelar. ¿Cuál fue el razonamiento precisamente del juez penal que tuvo que ver la solicitud de medidas cautelares que hizo la Fiscalía? Bueno, lo que dice el juez que le llevaron las medidas cautelares, que ninguna de ellas eran privativas de libertad, sino más bien lo que el Ministerio Público estaba pidiendo era impedimento de salida del país, retenerles a estas personas el pasaporte y también no permitir que se acercaran a testigos o personas involucradas en la causa. Lo que el juez determinó es que no existen pruebas, no le presentaron a él las pruebas suficientes para ordenar una medida cautelar porque no hay grado de posibilidad de que, o de probabilidad más bien, de que se esté ante un delito penal. Vamos a ver una nota que resume y explica muy bien por qué es que estas personas quedaron no solamente en libertad, sino sin ningún tipo de medida cautelar. Veamos. El juez no encontró pruebas en contra de los 5 sospechosos detenidos por las supuestas irregularidades a la hora de realizar adopciones y rechazó las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía. Se confirma que se emitió resolución oral mediante el cual se decidió rechazar la gestión fiscal dentro del expediente 22-0028-1321-PE. Esta decisión se fundamenta en que la solicitud presentada no cumple con los requisitos de probabilidad necesarios para dictar una medida cautelar de naturaleza penal. ¿Qué significa que la solicitud fiscal no cumpla con los requisitos de probabilidad? El juez tiene que hacer una valoración de la probabilidad de que esas pruebas que se le están presentando verdaderamente haya detrás un delito de eso. Si no existe, si no pasa ese filtro, si esos requisitos de probabilidad no se cumplen, entonces no hay por qué establecer medidas cautelares. El juez es el que tiene que hacer esa valoración. En ese sistema de frenos y contrapesos, el fiscal presenta las pruebas, presenta la investigación y si el juez considera que no son suficientes, entonces no tiene por qué dictar medidas cautelares. El pasado martes, el OIJ detuvo a los funcionarios como sospechosos de los delitos de trata de personas, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica, hechos cometidos entre el año 2020 y 2022. Incluían información falsa en los dictámenes que se generaban. Por ejemplo, decían que la familia consumía droga a fin de poder excluir a ese menor de edad de la familia y poder llevarlo a un centro de cuidado. Aparte de esto también, en apariencia lo que tenemos es que también se utilizaban a los menores y se ponían en centros de cuidado y se daba una situación totalmente irregular, y es el hecho de que esas mismas personas que estén a cargo el menor de manera temporal hacían la solicitud inmediata de adopción del menor. En este caso, el Ministerio Público solicitó las medidas de impedimento de salida del país, la entrega del pasaporte y la prohibición de contactar a testigos. El juez las rechazó todas. Estaremos esperando también qué dice la Fiscalía, si va a realizar algún tipo de apelación debido a esta resolución judicial. Un informe de Fabián Mesa para Noticias Repretel. Fabián, muchísimas gracias.